Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a una bendita enseñanza más y a las riquezas de Dios Todopoderoso, que es su sabiduría, de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, nuestro medio, que es nuestra luz. Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a todo aquel que viene con hambre, con sed de justicia, con temor. Y que sabemos que estamos en los últimos tiempos, en donde nos conviene echar mano y poner toda diligencia de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el instructivo lo tenemos. Así yo he orado por todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús a nivel mundial, por los que conozco y por los que no conozco. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. He orado por los que estén predestinados para el día de mañana, que Dios permita que encuentren estas enseñanzas, para que toque sus corazones y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, para que podamos ir a la vida eterna. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios lo permita. Doy gracias también a Dios por mi madre, que Dios le toque el corazón. También oro todos los días por ella y por todos ustedes, para que podamos despertar del sueño y entender este bendito camino y agradar a Dios por sobre todas las cosas y no a los seres humanos. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuamos con la enseñanza número 48. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 22. Vuelvo a repetir, San Mateo 18, capítulo 22. Ayer hablamos del perdón a los hermanos. Y recuerde lo que nos dijo Dios. Una cosa es pecar contra Dios y otra cosa es pecar contra un hermano. Yo no puedo pecar contra Dios a cada rato, porque el que practica el pecado contra Dios es del diablo. Pero con un hermano, yo no soy Dios. Dios me manda a perdonar 7 hasta 70 veces. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, más bienaventurado es el que recibe que el que hace. Y ya le hablé yo ayer de los dos tipos de perdón que debemos de tener para no llevar ninguna carga, para no pecar y hacer todos los mandamientos que Dios nos manda. Dice en el 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Que el 7 y el 70 es bíblico. Por ejemplo, en Daniel habla de 70 semanas. La Biblia siempre nos maneja también el número 7, que es lo celestial, que es lo completo, que es todas las veces que se requiera. Ahora, va a poner una parábola muy importante, un ejemplo sobre el perdón, para que reflexionemos, porque esto que vamos a ver es para reflexionar. Dice, por lo cual, en el 23, el reino de los cielos es semejante es una parábola, un ejemplo, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano y hermana,
en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían denominaciones de monedas, como el denario, como el cuadrante. Y la que más valía era el talento. El talento no era una moneda, pero era una especie de pago que usaban los ricos, porque era como una barra de oro que pesaba, o de plata, que pesaba 33 kilos y medio, de plata o de oro. Aquí estos talentos son de oro. Le debía, fíjese bien cuánto, 10,000 talentos. Yo medito, ¿no? Los ejemplos, los simbolismos que pone Dios. Si un talento pesa 33,5 gramos, kilogramos, haga la cuenta, hermano, con los simbolismos que Dios pone. El gramo de oro puro está ahorita más o menos en 1,000 pesos, el gramo. Yo lo tomo como referencia con el centenario. Y le digo que yo conozco y estoy al tanto del dólar, del oro, por las situaciones que se están viniendo. No crea que por avaricia, por codicia, no. Ahora, de 100 gramos son 10,000 pesos. De 10 gramos son 10,000 pesos. De 100 gramos son 100,000 pesos. De 1 kilo es 1,000,000 de pesos. O sea, imagínese, un talento son 33,5 millones de pesos mexicanos. 33,5 millones de pesos. Que equivalen más o menos como a 1,5 millones de dólares. 1,600,000 millones de dólares. 33,5 millones de pesos. Ahora, multiplícalo por 10,000. No, pues es un dineral. Son más de 3,500 millones, 30 y tantos 1,500 millones de pesos. O sea, es un dineral inimaginable. Bueno, esta parábola la pone Dios, primeramente, para saber el pecado que había en el mundo, de ignorancia. ¿Cuántos pecados tenía yo? Porque esta parábola va a hablar del perdón. Va a hablar de cuando nosotros teníamos pecados. ¿Cuántos pecados hacíamos por ignorancia? Todos los días. Y los siervos también. Porque el primer pueblo era un instrumento de Dios, que era pecador, y que vino Cristo Jesús a perdonarlos, porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces, voy a poner el ejemplo de los dos, tanto de nosotros, cuando estábamos en el mundo, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Ahora, sabemos que la paga del pecado es muerte. Teníamos una deuda muy grande con Dios. Le voy adelantando. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra de Dios dice que no tenemos deuda con la sangre y carne, que tenemos una deuda con Cristo. El pacto y la deuda que tenemos por haber perdonado nuestros pecados es entregar nuestras vidas sin pecado. Pero bueno, los 10,000 talentos entonces va a representar a usted y al primer pueblo. Todos los pecados que teníamos. Bueno, entonces dice, quiso hacer cuentas con sus hijos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A dice en el 29, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, venderle, ¿a quién? Simbólicamente, acuérdense que son parábolas. Porque el pecado puede salir de la muerte. ¿Cuál es la muerte? La separación. Hay polo norte y polo sur. En el sur está Dios, en el norte está Satanás. Y alejado, separado de mí, o separado de Dios, es decirle a Satanás, toma. Y la bendita palabra de Dios, así como dice, serás salvo tú y tu casa, habla de esposa e hijos. Cuando los hijos son menores y todavía viven con uno. Porque también puede haber hijos
como este su siervo, que Dios me llamó como primogénito de toda mi familia, tanto materna como paterna, todos eran católicos, y ya me habló a una edad de 42 años teniendo mis padres vivos. Estamos hablando aquí que la bendita palabra de Dios dice en Éxodo 20, dice, y yo pediré cuentas a los padres sobre los hijos, sobre su maldad, hasta la tercera y cuarta generación, o bendeciré a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ustedes se humillan en mí. Entonces, el futuro de nuestros hijos, de mi esposa y de mis hijos, está en ser obediente, en no tener deudas con Dios. Bueno, entonces, mire, por eso dice venderle a su mujer y a sus hijos, así como la palabra de Dios dice, serás salvo tú y tu casa, que tu casa es tu esposa y tus hijos. También la palabra de Dios dice, serás maldito tú y tu casa. Dice, entonces, fíjese bien, y todo lo que tenía, a este no pudo pagar, ordenó su señor venderle, ya le dije que es, entregarlo al enemigo y a su mujer y a su hijo, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está, la paga del pecado. Ahora, entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ahora, cuando dice que el siervo no tenía con qué pagar, pues hermano y hermana, nosotros la deuda que teníamos, ¿con qué la pagábamos? Cristo Jesús la vino a pagar con su vida. Y si Cristo Jesús la pudo pagar, fue porque Cristo Jesús no pecó. Porque ningún ser humano, poniendo su vida, podía traer perdón. Aparte, nadie puede poner su vida si no es por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo puso su vida porque tenía a Dios. Entonces, nadie, ningún ser humano, teníamos con qué pagar esa deuda. Por eso dice la bendita palabra que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y es nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Pero cuando se me presentó el Evangelio, tanto al primer pueblo, que era el siervo, como a nosotros, y se nos dijo que éramos pecadores, que íbamos al lago de fuego, que Satanás estaba gobernando mi vida, el mal, entonces yo le dije a Dios, Señor, ten paciencia. El Evangelio me hizo temer. Ahora, yo pagaré toda esa deuda. Bueno, no podemos pagarla, pero por lo menos tener la disposición de decir, Señor, ¿sabes qué? Si me perdonas, yo ya no voy a pecar. Si me perdonas, todo lo malo que hice, lo voy a convertir en tu obra, lo voy a convertir en bueno, voy a ir a evangelizar, voy a ir a amar, voy a hacer su luz, voy a hacer sal, Señor. Voy a pagar con mi vida, claro, por fe, porque nadie puede poner su vida por sí solo, sino por medio del Espíritu Santo y por la fe. Pero bueno, por lo menos estar dispuesto a pagar, ¿verdad? Y eso es cuando uno se arrepiente, hermano. Cuando uno se bautiza. Cuando uno se entrega a Dios. Fíjese bien. En el 27 lo que dice. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, porque Dios es misericordioso, le soltó y le perdonó toda la deuda. Hijo. Bueno, ahora sí, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra de Dios me enseña y me dice que todos mis pecados fueron echados al fondo del mar y que nunca más se acordará Dios de ellos, siempre y cuando yo haya creído y pague mi deuda y esté dispuesto a entregar mi vida. Porque si yo, como ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Sobre el perdón, si yo soy perdonado y luego peco, pues, hermano, me va a decir Dios, esa deuda que te perdoné, no es perdonada
por qué tú volviste a pecar y también no perdonas, que es lo que vamos a ver. Entonces, es cuando hay un arrepentimiento genuino. Es cuando uno guarda el perdón y no le vuelve a fallar a Dios. Ahora yo te pagaré, Señor, ¿no? Ten paciencia, conmigo yo te lo pagaré. Y ten paciencia es, pues todo el discipulado, en lo que tenemos un crecimiento y luego podemos dar un fruto digno de arrepentimiento. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, movido a misericordia. Y vea qué deuda tan grande, porque aquí le voy a empezar a adelantar algo, hermano y hermana, muy importante a lo que va Dios, a esta enseñanza. Si Dios a mí me perdonó 10,000 talentos, desde que nací, porque nací con pecado, hasta mis 42 años, y al primer pueblo también, pecado y pecado, cuando viene un hermano y me hace algo, puedo comparar lo que Dios me perdonó a lo que yo tengo que perdonar al hermano o a los hermanos. ¿Habrá comparación de lo que me hagan a todo el pecado que yo hice durante 42 años, día con día? Porque yo hacía día con día, en ignorancia, más de 2,000 o 3,000 pecados diarios. Porque no tenía la ley, hacía una obra totalmente diferente, hablaba totalmente diferente. Entonces, igual el primer pueblo, que era el siervo, también no daba un fruto digno de arrepentimiento, porque no había venido el perdón, no había venido Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién soy yo que si mi hermano viene y me pega en la mejilla, no le ponga la otra? ¿Quién soy yo que si un hermano me quiere quitar la túnica, le dé también el manto? ¿Quién soy yo para pagar mal por mal? ¿Quién soy yo para no perdonar a un hermano que me hace un agravio y perdonarlo, como dice la palabra? Y le vuelvo a repetir lo que Dios me permitió enseñar ayer. 2 tipos de perdón. Si el hermano me comete un agravio y no reconoce su pecado, como ya lo vimos, ¿verdad? Ve y exhórtalo tú y él estando solos. Y si no se arrepiente, toma a 2 como testigos. Y si no se arrepiente, ve y dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, lo desaten del cielo. Pero yo, aunque quede desatado del cielo, aunque no me haya pedido perdón, yo lo perdono en mi corazón para no llevar esa carga que es un veneno de Satanás. El cargar con odio, con rencor, es un veneno que trae Satanás. Y de igual manera, si el hermano o la hermana, en el nombre de Cristo Jesús, tiene un arrepentimiento genuino, yo le perdono la deuda, así me deba dinero, lo que me haya hecho, hermano. Y lo recibo con un abrazo y un beso, como me recibió Cristo Jesús. Y me perdonó toda aquella deuda que yo tenía. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, ni en toda mi vida tengo, por la gracia de Dios, bendito hermano y bendita hermana, 17 años dando la bendita palabra de Dios. Y en estos 17 años, muchos hermanos me han hecho. Pero en estos 17 años, todos los hermanos que me han hecho, no se compara con lo que yo pude perdonar. Porque ahorita vamos a ver eso, a todo lo que Dios me perdonó. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No se compara. Por eso es un mandamiento muy importante meditarlo y profundizarlo. Y si yo pude perdonar, es porque tengo el amor de Dios. Es porque tengo su presencia. Es porque este fruto viene de Dios. Recuerde que no es por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, pero saliendo aquel siervo que le habían perdonado la deuda, versículo 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios. Ahora, fíjese bien la parábola y la comparativa. El denario era la moneda más baja que había. De hecho, el denario, alguna vez me propuse escudriñar y era el sueldo mínimo, un denario al día era el sueldo mínimo que había en aquel entonces. Y le pongo de ejemplo, creo que aquí, no estoy seguro, pero creo que aquí en México el sueldo mínimo es como de 160 o 170 pesos, que equivale más o menos a unos 8 dólares aproximadamente aquí en México. El sueldo mínimo es bajo todavía, 180, 200 pesos a lo mucho, no pasa de 10 dólares. Ahora, fíjese bien, vamos a multiplicar 10 dólares o 200 pesos por 100, ¿verdad? Porque este le debía 100 denarios. Son 20,000 pesos. Hay comparativa con la cuenta que hicimos. Con la cuenta que hicimos de los 20,000 o 200,000 pesos, por ahí así, en 100 denarios. ¿Hay comparativa con la cuenta que hicimos de los talentos? Ninguna. A eso vamos, bendito hermano. Si un hermano a mí me hace, ¿cuántos pecados me puede hacer? ¿Los que Dios me perdonó? No. Por eso, 100 denarios, ¿verdad? Le debía. Ahora, aquí va a hablar de que no perdonó. Fíjese bien lo que dice. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, y cuando habla de consiervo, ponga atención. Un consiervo es aquel que está en la misma obra que yo, que es hijo de Dios. Se nos llama consiervos a los que estamos trabajando en la obra de Dios. Y aquí habla de la familia, aquí habla de los hermanos, aquí habla de los cristianos, aquí habla del primer pueblo. Entonces, fíjense bien. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y aquí está lo que le digo, hermano, los dos tipos de perdón. El que viene y se arrepiente como que un hermano venga y me diga: sí, yo sé que pequé contra ti, hermano, perdóname por favor. Son parábolas. No es necesariamente que me daba dinero, son ejemplos. Cualquier tipo de pecado que cometa algún hermano contra mí, cualquiera, encaja en esta parábola, en este ejemplo terrenal. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y la cárcel representa el mundo. Representa la cautividad. ¿Sabes qué? Aléjate de la congregación. No te perdono hasta que cumplas con lo que me debes o con lo que me hiciste o con lo que me agraviaste. No te perdono. Y lo tienen por fato, lo tienen por inmundo, lo tienen... Bueno, fíjese bien. Parábolas. Viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Los que están en la verdad, la iglesia, los que tenemos, nos entristecemos mucho por los hermanos que no pueden perdonar, que pagan mal por mal. Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo aquí en esta congregación tengo todavía conocidos que no pueden perdonar a hermanos o a hermanas que hicieron algún agravio alguna vez contra algún hermano o alguna hermana. Y también quiero decirle algo muy importante. Creo que se lo dije ayer, pero se lo voy a volver a repetir. La bendita palabra de Dios dice que si acaso yo me enojo con mi hermano por algo que me haga, por algún disgusto que tengamos, que no pase de 24 horas. Que no pase, que no se ponga el sol, dice.
Porque si no le doy lugar al diablo y echo una raíz de amargura que cada día que pasa va endureciendo mi corazón. Y yo voy a decir, no, yo puedo perdonar después de un año. La palabra no miente. Cada vez va a ser más difícil. Entonces, fueron los consejos, se entristecieron, porque de igual manera, dentro de la familia, dentro de la hermandad, ver a un hermano que no puede tener este fruto de perdón cuando le hacen algo, nos entristecemos no tanto por el que está pidiendo perdón, sino por el que no pudo hacer el mandamiento de Dios. Dice, se entristeció mucho porque la tristeza, bendito hermano y bendita hermana, de un consiervo para un hermano, de un siervo para con un hermano, con una hermana, es cuando pecan, porque sabemos la maldición que le va a venir. De Dios, claro. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Ahora, de igual manera, los ángeles son mensajeros de Dios. Claro que Dios es omnisciente, omnipresente. Dios conoce el número de nuestros cabellos, sabe lo que va a salir de nuestra boca, sabe cada camino, cada pensamiento, cada pecado, Él lo sabe. Pero de igual manera, tiene consiervos. Y recuerde lo que vimos, lo que desatemos en el cielo. Aquí los consiervos es la iglesia. Cuando exhortamos y amonestamos y no se arrepiente alguien, nos entristecemos. Y recuerde que Cristo Jesús está en medio para desatar o para atar. Entonces, un consiervo que no pudo perdonar, un consiervo que se le llamó la atención, un consiervo, un hermano que se le dijo y no pudo perdonar. Entonces nosotros exponemos la causa a Dios, que es el Rey, a Cristo Jesús. Y le refirieron a su Señor es su amo, todo lo que había pasado. Entonces, parábola, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Cuando recibimos a Cristo, cuando nos bautizamos, toda esa deuda que siendo del primer pueblo o siendo un gentil, tanto el primer pueblo como los gentiles teníamos la misma deuda, porque el pecado entró y la muerte entró y todos pecábamos y cometíamos infinidad de pecados. Toda esa deuda que te perdoné, porque me rogaste, porque en el Evangelio, ¿qué pedimos? Señor, te ruego y te pido que me perdones. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero entregar mi vida. Perdóname. Que la sangre de Cristo Jesús me limpie y me hagas virgen, Señor. Y te olvides de toda esa deuda que tuve para que pueda entrar al reino de los cielos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y ahí está lo que le digo, la balanza, hermano. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y a cuántos hermanos? A cualquier hermano que me haga y me haga y me haga, a mí. No dejar practicar el pecado. Ya le expliqué, porque yo como siervo, como ministro de Dios, a mí me dice Dios que no permita que pequen contra Él y que en su momento tenemos autoridad, como ya lo vimos ayer, de hacer a un lado, de desatar. Pero estamos hablando contra mí, que aunque de todas maneras, aunque yo peque contra un hermano, bueno, puedo pecar contra Dios porque le estoy haciendo un hermano, pero no es un pecado muy grave para Dios. Entonces, yo tengo que perdonar todas las veces. Si me hacen personalmente algo y me piden perdón o no me lo piden. Entonces, ¿no tenías tú que perdonar y tener misericordia como yo la tuve de ti? Dice en el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos es Satanás, hermano. Son los demonios. Es el mundo.
¿Y sabe cuándo vamos a pagar? Porque el pecado paga un salario de la muerte. O sea, esa es la ira de Dios. Ese es el pago. Estar sin Dios. Estar en amargura. Ser instrumento del diablo. Ser alimento del diablo y de los demonios. Ahí está el pago. Y luego el lago de fuego. Así también mi Padre Celestial, dice en el versículo 35, y esta parábola la refirió nuestro Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces no habla de dinero. Ahora, ¿qué es de todo corazón? Mire, lo importante. Yo he tenido también, a través de estos años y en este camino, de hermanos que perdonaron, pero cuando se les volvió a hacer sacaban, ¿y te acuerdas? La última vez me hiciste esto y eso no es perdonar de corazón. El perdón de corazón es borrón. No te vuelvo jamás a sacar lo que me hiciste atrás. Se me olvidó, lo borramos y cuenta nueva. Ya. Eso es de todo corazón. Porque hay muchos que perdonan de labios, pero llevan el daño en su corazón. No pueden olvidar. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo que este mandamiento de perdonar es una riqueza. Es todo lo que nos trajo, cada mandamiento que nos trajo Dios, es una riqueza para nosotros. ¿Por qué? Porque no cargo con odio, no cargo con rencor, no cargo con esa enfermedad que trajo el diablo. Porque en su momento, cuando yo no era cristiano, era horroroso vivir con esa carga, vivir con quererme vengar de alguien que me hizo, llevar esa carga por años, de desquitarme, hasta verlo en la cárcel o verlo muerto. Entonces, era un veneno para mí. Entonces, cada mandamiento que Dios nos da es una riqueza si lo meditamos. Entonces, perdonar de todo corazón y mediante el poder de Dios hacerlo, recordando toda la deuda que me perdonó Dios, es una bendición. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso debemos soportarnos los unos a los otros. Vamos a empezar el capítulo 19, bendito hermano y bendita hermana. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, porque todo esto fue en Galilea. Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Es muy importante. Recuerde siempre, estamos nosotros, gracias a Dios, escudriñando y meditando este bendito evangelio de Dios por medio de San Mateo, para tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que todos los días trabajaba, que todos los días enseñaba, que no tomaba vacaciones, que no era cada domingo. Es mucho ojo, porque la bendita palabra de Dios, yo siempre le voy a estar repite y repite lo mismo, porque es un tema muy mal comprendido. La bendita palabra nos enseña que imitemos a Cristo, que imitemos a Pablo, que imitemos a estos varones. Para eso Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad está aquí. Aquí. La mentira está afuera, el engaño está afuera, fuera de la Biblia. Entonces, aquí está, terminó, ¿y qué hizo? Fue a otro lugar a enseñar, fíjese bien, fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, porque Galilea estaba del lado del Jordán, de este lado, y tenía que pasar el río Jordán para ir a Jerusalén. Este río dividía lo que era Galilea y Jerusalén. Bueno, y le siguieron grandes multitudes. Y seguía trabajando y los sanó allí. Ahora,
Aquí vemos, ¿verdad? Ciegos, cojos, sordos, paralíticos, que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza espiritual acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque como acabamos de ver sobre el perdón, es una sanación también. Son riquezas. Para poder profundizar le digo esto. Antes de que yo fuera cristiano, tenía un hermano de sangre y carne 2 años mayor que yo. Este hermano ya estando adultos, él y yo tenía como unos 28 años, más o menos, 27 años, cuando en aquel entonces entre 3 habíamos hecho un negocio muy grande, que era mi hermano, yo y otro, negocio chueco, yo tenía demonios, de millones de pesos, ¿verdad? Y yo estaba a 1 mes y medio de casar, con la cual es mi esposa, ya en el cristianismo, gracias a Dios. Y ya teníamos todo. Y un día que amanecimos, porque vivíamos juntos, se peló con todo. Y todavía aún se llevó lo que yo había atesorado por años y tenía en una caja fuerte. Aparte de lo que me robó, del negocio que hicimos, aparte me robó cosas que yo tenía guardadas y me dejó en la vil calle, a 1 mes y medio de casar. Y Satanás me metió una enfermedad de odio y lo estuve buscando por más de 1 año y medio para matarlo, para destazarlo. De hecho, cada noche antes de dormir soñaba, no soñaba, sino yo me mentalizaba de que cuando lo agarrara, cómo lo iba a ir desmembrando. Y ese fruto es del diablo. Ahora le doy gracias a Dios por el fruto que tengo. ¿Sí? Y fue algo horroroso, que hasta mis padres me ocultaron dónde vivía. Yo no sabía en dónde vivía. Estuve escondido por ahí, por Morelos, en Cuautla y en varias partes. Yo no lo sabía. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, entonces, cuando Dios vino a mi vida, pude quitarme ese yugo mediante el fuego de Dios, mediante su bendita presencia, y pude perdonar lo que me hizo de corazón. ¿Qué es de corazón? Que hasta ahorita no me daña, ni me mueve, ni me acuerdo. Y fue una sanación, una de las muchas sanaciones. La codicia, la avaricia también, el odio, el rencor. A Cristo Jesús se le llama el doctor. Me sanó de todas esas enfermedades que la ciencia médica y la sabiduría de este mundo no pueden sanar. Alabado sea Dios. Entonces, y los sanó a todos allí. Ya le dije, la sanación era físicamente, era como una sombra de lo que iba a venir, porque todos los que vienen a Cristo Jesús nos sana. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, también aquí estamos aprendiendo la obra del diablo, con los que se disfrazan de ovejas, pero que traen lobos rapaces. Aquí también estamos aprendiendo el fruto de los hipócritas. Porque los fariseos, recuerda que eran los sacerdotes que enseñaban en las sinagogas con la palabra, con los pergaminos, la palabra de Dios. Pero fíjese bien lo que dice, ¿verdad?
vinieron a él para tentándole. ¿Qué es tentándole? Para probarlo, para probar a ver si tenía sabiduría. Pero no venían por creer, no venían por un arrepentimiento. También quiero aprovechar, bendito hermano, porque a mí me ha pasado, que a mí han venido para hacerme preguntas y tentarme, no porque crean, sino para saber si verdaderamente tengo conocimiento o no tengo conocimiento. Pero a mí qué me importa que el hombre me alabe si la sabiduría es de Dios. Para empezar, no es mía. Yo no me puedo jactar, es prestada. Y yo, si me gloreo por tener sabiduría, me gloreo con Dios, no con el hombre. Aquí venían para probarle, para tentarle. Y hubiese la pregunta que le hacen y la insensatez que vamos a conocer que había en ellos. La ignorancia de maestros, que se decían maestros en las sinagogas y que mucha gente los seguía y los respetaba. Y les decían rabí, rabí en las calles. Ahora, es lícito de parte de Dios, porque la palabra lícito es, viene en la Biblia, Señor, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, su mujer, está hablando de la esposa. Porque el matrimonio viene de allá arriba. Que todos los seres humanos y todas las religiones impartan matrimonios, bueno, pero viene de allá arriba. Y el matrimonio genuino es un pacto establecido de Dios para con los hombres, para los que somos su pueblo. Tanto en el primer pacto como en este segundo pacto. Ahora, en el primer pacto, repudiar, o en el segundo pacto, repudiar a mi mujer es darle carta de divorcio, separarme de ella. Ahora fíjense bien lo que vamos a ver. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense bien, no habéis leído. Entonces, hay muchos que se jactan de ser doctores de la ley y no conocen la Biblia, no leen, no meditan. Y de igual manera, no pueden hacerlo porque el Espíritu Santo es el que nos incita a deleitarnos, a leer. Es el que nos inclina al alimento espiritual. Por eso, los que son de carne leen más las revistas, ven más televisión, que leer la bendita palabra. Por eso, qué vergüenza que Jesús le diga a personas que se jactaban de ser maestros y de instruir la palabra, fíjense lo que dice, ¿no han leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Como diciendo, ¿qué no leyeron de Adán y Eva? Que Adán fue hecho primero y que la mujer fue sacada de la costilla de Adán para que fuera una ayuda idónea y que pasaron a ser una sola carne, que pasaron a ser uno solo, varón y varona, una sola carne. Y ahí está hablando ya del pacto, porque desde el Antiguo Testamento, al decir y pasar a ser uno solo, ese es el pacto de las arras del poder de Dios cuando hay un matrimonio. Ahora, y dijo en el 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está. O sea, no hay carta de repudio. Y quiero profundizar un poquito, bendito hermano y bendita hermana, porque también la bendita palabra profetiza con este matrimonio, con esta unión, el matrimonio y el pacto que vino a traer Cristo Jesús con la iglesia. Cristo Jesús como esposo, los que alcanzamos el privilegio de una estatura para que Cristo Jesús nos tome como esposa. Ahora fíjense bien, al principio, varón y hembra los hizo. Varón, Cristo Jesús.
bíblicamente y simbólicamente, la iglesia, la mujer. ¿Para qué es la mujer? Para ayuda idónea y para multiplicar y darle hijos a Dios. Ahora, ¿se fija que Cristo Jesús vino a traernos una obra? Y luego a los que discipuló y hizo la iglesia, su mujer, les dijo: ahora ustedes me van a ayudar en esta obra, van a ser ayuda idónea, van a ser un instrumento. Ahora ustedes vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ustedes van a apacentar a mi rebaño. Pedro, apacienta a mi rebaño. Ahí está, la ayuda idónea. Pero para poder ser ayuda idónea, necesité haberme casado con Cristo. Y el casamiento con Cristo Jesús es la cruz. Es una muerte, es una consagración cuando alcancé el nivel espiritual. Y también, ¿le damos hijos? No somos una mujer estéril, las que estamos puestas por Dios y no por el hombre. Y le estamos dando en todo momento hijos para apacentarlos, para cuidarlos. Y el marido nos sustenta. El marido vela por nosotros. El marido trabaja día y noche junto con Dios. Maravilloso, ¿no, hermano? Maravilloso. Pero de igual manera aquí, también, la mujer en el Edén fue ayuda para ayuda idónea. Y también está escrito, aunque Adán y Eva no tenían padre y madre, pero ya estamos hablando del matrimonio que venía después. Entonces, ¿qué dice? Dejarán padre y madre y se unirán. También, cuando Cristo Jesús me llamó, dice: dejarás todo. Dejarás tu vida. Dejarás padre, madre, lo dejarás todo. Y te unirás como mujer a Cristo Jesús. Y recuerda la oración que Jesús hizo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Padre, así como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí, Señor, y yo en ti. Así te pido para que ellos sean uno. Una sola carne, uno, con nosotros, Señor, que sean uno. La bendita palabra nos habla de un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, estamos unidos, somos un cuerpo de carne, mas no militamos en la carne. Tenemos la cabeza de Cristo, somos un cuerpo, uno solo, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, juntos, viviendo juntos, un cuerpo, una carne. Es algo maravilloso. Entonces, aquí ya Cristo Jesús les está diciendo que no hay carta de repudio, pero vamos a ver algo muy importante ahorita. Dice, así que, dice en el 6, así que no son ya dos, sino una sola carne. De igual manera, cuando Cristo Jesús me tomó por esposa, ya no somos dos, somos uno. Así como Cristo Jesús dijo, Padre, yo te pido que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Si no lo ha leído, está en San Juan 17. Y también pide por los que iban a venir. Señor, no nada más te pido por ellos, sino también por los que has de traer, para que sean uno. Por eso, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos una iglesia. Somos uno solo con Dios. Pero de igual manera, en el matrimonio cristiano y en el primero que Dios había establecido, cuando se casa uno con fe, mediante el pacto, porque el pacto del matrimonio es un pacto que está ajeno a aquel que se queda sin casar. Pero el que se quiera casar, aparte del pacto que tenemos con Dios, tenemos un pacto también, tanto de esposo para esposa, como de esposa para esposo. Pero cuando lo hacemos mediante este camino como hijos de Dios, así como ese poder que me resucitó de los muertos cuando me bauticé, así ese mismo poder, cuando alguien se casa conforme al pacto y conforme al pueblo de Dios, hay un poder que nos hace uno solo. Que nos hace un solo ser a la esposa y al esposo.
Maravilloso. Siempre el poder de Dios. Dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el verdadero matrimonio de Dios, no hay divorcio. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que dice en Timoteo, sobre los obispos, en Tito, ¿qué dice? Que el obispo debe de ser casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, etc. Pero lo dice, que se ha casado una sola vez. Pero ¿cuántos representantes hay hoy que tienen una mujer? Se divorciaron, tienen otra, se divorciaron. Pues, bueno, ahí vamos empezando. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De igual manera, ¿quién es el que ha separado a la mujer de Cristo? El hombre, por herramienta de Satanás, con engaño, para llevarla a adulterar. De igual manera, el hombre siempre va a querer separar, siempre se va a querer entrometer en un matrimonio verdadero. Pero no va a tener poder si nosotros estamos con temor, practicando los mandamientos. Nadie va a poder tener poder para separar lo que Dios juntó. Entonces, aquí no hay carta de divorcio. Pero fíjense lo que le van a decir. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ponga atención. De una vez le voy a adelantar. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos dice que el primer pacto fue débil, fue a la carne. No estaba el Espíritu Santo dentro del ser humano más que en algunos, como David, como como Salomón, como Elías, pero en todo el pueblo no estaba. No estaba. Solamente en algunos escogidos para profetizar y para que Dios los utilizara mientras venía el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la carne era débil a los mandamientos de Dios. No nada más este mandamiento no lo pudieron hacer, sino muchos mandamientos que hoy tenemos en este nuevo pacto y que no debemos de transgredirlos, porque hoy tenemos el poder. El primer pueblo no lo pudo hacer. Por eso la bendita palabra de Dios dice que soportó el pecado pasado tanto tiempo y que lo soportó hasta que viniera Cristo Jesús a traer el poder, a traer este pacto en donde ya no podemos hacer lo que vamos a ver, ni ningún otro pecado practicarlo. Fíjense lo que contesta. ¿Y por qué Dios le permitió a Moisés que dieran carta de repudio a sus mujeres? Dice así. Dice, fíjense, en el 8 dice, y les dijo, por la dureza de vuestros corazones, aquí está la carne. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, porque en el principio estaba Dios. En el principio estaba Dios en el Edén. Pero entró el pecado al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y sus corazones se endurecieron para poder hacer la obra de Dios. Porque no es por obras, sino es por fe, por la que nosotros podemos. Porque en el mundo, hablando de este pecado, los divorcios es lo más natural que hay. De veras, es raro no conocer a una persona que no esté divorciada. Es rarísimo, ¿eh? Yo creo que el 80 y tantos % de las personas en el mundo se han divorciado. Hablando de cualquier religión. En el cristianismo no es así, porque tenemos a Dios. Entonces, ya dije, Moisés lo permitió, y no Moisés, sino Dios por medio de Moisés, por la dureza de sus corazones. Mas al principio no fue así, porque en el principio estaba Dios. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, aquí ya en este pacto, dice, ahora, ya desde que yo vine, en este pacto de fe, en este pacto de la presencia de Dios, en este pacto, ya no va a ser así. Porque viene la perfección, porque viene el fuego de Dios. Ahora, yo les digo que cualquiera que se casa en el cristianismo y quiere repudiar a su mujer, salvo la única causa por la que yo me podría separar de mi mujer, es que me engañe. Es que se vaya con otro, o no que se vaya con otro, simplemente que yo sepa que me engañó o que los cache. Es la única forma de poderme separar, no hay otra. Si mi esposa no me plancha, no me hace, que no me ayuda, no hay otra causa por la cual me deba yo de separar y de repudiarla. Dice, fíjese bien, y se casa con otra. ¿Qué? Que no haya sido fornicación. Si yo repudio a mi mujer por cualquier causa como cristiano y luego me caso con otra, cometí un pecado muy grave que es de muerte, el adulterio, en la carne, el adulterio. Entonces, es un pecado muy grave. Yo conozco a muchos que se jactan de ser doctores de la ley, que se han casado 2 o 3 veces. O sea, son adúlteros, hermano. Y que se casa, y el que se casa con la repudiada, pues quiere decir, si yo dejé a mi esposa y hay otro que la toma, también adulteró. Y los 4 adulteraron, según la palabra de Dios. Por eso en este pacto el matrimonio cristiano es para siempre, mientras estemos en este cuerpo humano. Allá arriba claro que ya no, porque hay otra enseñanza sobre eso también. Bueno, y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sus discípulos, que todavía no entendían el poder de Dios y la riqueza que Dios nos dejó con la mujer. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que todo, absolutamente todo lo que nos ha dejado Dios son riquezas. Siempre y cuando lo hagamos con su presencia. Porque el tener una mujer que cumpla con el pacto de esposa al esposo es una bendición. Y de igual manera, el que una esposa tenga un esposo que guarde el pacto del matrimonio es una bendición. El pacto del matrimonio está en Efesios, está en el Nuevo Testamento, como debe de ser el hombre con la mujer con el hombre, está también en Corintios. Bueno, es una bendición, pero los discípulos se estaban discipulando, estaban aprendiendo, todavía no tenían este pacto bendito. Dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Ahora, aquí está. No todos son capaces de recibir el pacto de un matrimonio, de recibir otra bendición, sino los que van a tener fe. Porque cuando dice a quienes les es dado, es aquellos que tienen fe, hermano, para este camino. Muchos son los llamados, muchos y pocos son los escogidos. No a todos se les da el don de fe para que permanezcan hasta el final con un matrimonio. ¿A quién le da Dios? Al que creyó, al que salió al mundo, es al que le da Dios. Dice en el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, lo reciba. Le explico. Un eunuco
bíblicamente era una persona o que le quitaban el miembro sexual para no tener relaciones con doncellas. O hay unos que nacieron así del vientre del madre. Hay hombres que nacieron sin erección, que nacieron sin un miembro, con una deformación. Ahora, eunucos que por los hombres son hechos, se les hace una operación para quitarles el miembro sexual. Y hay eunucos que así, fíjese bien. Ahora, fíjese, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la tarea de los eunucos eran contratados muchas veces por los reyes para cuidar doncellas. ¿Por qué contrataban a los eunucos? Porque era imposible que un eunuco tuviera una relación con una virgen, o que la deseara o la codiciara. Pues no tenía miembro, no tenía con qué. Ahora, fíjense bien lo que dice. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora, un eunuco, hacerme eunuco, y aquí viene la fe. Porque en mi carne, por la fe y por el Espíritu Santo, yo sé que no voy a engañar a mi esposa ni a Dios en el mundo. Que voy a ser virgen ante Dios. Que el miembro que me hacía pecar, que es la carne, por fe la dejé en el bautizo. Por fe me hice eunuco y dejé, por fe, esa carne, ese órgano sexual que va al mundo a pecar, lo dejé por fe, sabiendo que soy un ser espiritual. Y me hice eunuco y tomé mi cruz por causa de Cristo, por causa del reino. Y puedo cuidar a vírgenes, que son todos aquellos que Dios manda llamar, que los perdona. Y una virgen espiritualmente es aquella persona que ya no tiene pecado para con Dios, aquella persona que Dios le perdonó toda la deuda. Entonces yo, como eunuco, puedo cuidar a las vírgenes porque ya no tengo el miembro de la carne, porque este pacto es espiritual y dejar la carne, la cual adultera. Y de igual manera, si yo soy un eunuco, no voy a estar codiciando a la mujer de mi prójimo, no voy a estar queriéndome casar y dándole carta de repudio a mi esposa. Bendito hermano y bendita hermana, mañana voy a, si Dios quiere, a profundizar un poquito más esto, si Dios me lo permite, ¿no? Yo le hice ahorita más o menos, pues, un resumen que espero que haya entendido, pero mañana nos quedamos aquí en el 12 a la mitad, los eunucos. Lo voy a extender un poquito más para que podamos entender estas riquezas que Dios nos ha dejado y este camino. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.